Universidad del Tolima. Centro de Atención Tutorial Onda. Licenciatura en Educación Infantil, cuarto semestre. Tutoría 1, actividad grupal, video reflexivo, filósofos de la antigua Atenas, Sócrates y Platón. Hoy, en Enigmas de nuestra historia, nos acompañan tres grandes invitadas de honor. Ellas son Magali Andrea, Carolina Peralta y Laura Natalí, quienes nos compartirán los saberes acerca de dos grandes filósofos de la antigua Atenas. Acompáñanos a disfrutar de este espacio de entendimiento, debate y reflexión. Hola Magali Andrea, ya habiendo realizado una retrospectiva acerca de la vida, pensamiento y obra de quien fuese uno de los más brillantes filósofos de todos los tiempos y quien además tuvo la gran influencia en la historia del pensamiento, nos referimos así entonces al gran pensador Sócrates. Cuéntanos más acerca de él. Sí, Edwin, como lo mencionas anteriormente, Sócrates fue un filósofo griego cuyas ideas fundamentaron el pensamiento occidental, caracterizándose por ser el padre de la filosofía y uno de los mejores a nivel mundial. Es importante conocer que nació el 470 AC en Alopece, un burgo de Atenas, y planteó la ciencia interior del ser humano, analizando de manera cautelosa, precisa y minuciosa las preguntas y respuestas, dándonos a conocer sus pensamientos y acciones como el descubrimiento de las mismas verdades, el método inductivo, que fueron las principales contribuciones, donde la base fundamental de sus enseñanzas eran pues las creencias en una comprensión objetiva de conceptos de justicia, amor, virtud y conocimiento del mismo. Es por esto que se resalta que la verdad se identifica con el bien moral y se sostenía que había que buscar la verdad a través de la razón y el análisis de la crítica. Uno de los métodos más interesantes de este gran filósofo Edwin y compañeros es el método mayéutica, que consistía en recorrer la mayor parte de su vida los mercados y plazas públicas, sosteniendo de forma activa e interactiva discusiones, diálogos, investigaciones, preguntas y respuestas a través del cuestionamiento, siendo este pues un método de inducción utilizado para llevar al interlocutor o la sociedad el reconocimiento de su propio saber. Es importante conocer que su discípulo Platón fue quien plasmó sus escrituras, su vida y su obra, ya que para Sócrates nunca fue importante escribir un libro, sino que él afirmaba que la filosofía era más de práctica y no de escritura. Y finalmente, eh, queremos dar a conocer que el gran filósofo fue condenado a muerte por tener una ideología socialista y por haber influido en la juventud en alejarse de sus principios morales, conociendo nuevas Y ideologías. ahora damos paso a nuestra siguiente invitada, Carolina Peralta, quien nos hablará del fascinante capítulo metafórico La alegoría de la caverna, del filósofo Platón. Hola Carolina, ya teniendo conocimiento de esta alegoría, pues que aparece en el séptimo libro de la República y que Platón hace referencia a la situación del ser humano frente al conocimiento, Platón intenta explicarnos la existencia de dos mundos. Uno de ellos es el mundo sensible, conocido a través de los sentidos. Y el otro mundo es el de las ideas, conocido a través de la razón. Carolina, cuéntanos más acerca de esta obra. Bueno, antes de hablarles sobre la alegoría de la caverna, les diré quién era Platón. Fue conocido como uno de los filósofos más influyentes de la historia. Nacido en Atenas, Grecia, alrededor del año 427 a.C. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, dos de las figuras más destacadas de la filosofía antigua. Una de las ideas centrales del pensamiento de Platón es el mundo de las ideas. Para él, la realidad que percibimos a través de los sentidos es solo una sombra imperfecta de las ideas perfectas y eternas que existen más allá de nuestra experiencia. Platón creía que a través del razonamiento el ser humano podía llegar a conocer estas verdades, alcanzando así la sabiduría.
Además de su filosofía, también incursionó en otros campos del conocimiento, como la política. En su obra La República describe su visión de una sociedad ideal, gobernada por filósofos que ejercen el poder de manera justa y sabia. La influencia de las ideas de Platón se han extendido a lo largo de los siglos, y su legado ha dejado una huella imborrable en la filosofía. Su enfoque en la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la sabiduría sigue siendo relevante hoy en día. A través de sus obras ha dejado a generaciones de pensadores a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento y la moralidad. La alegoría de la caverna es una de las metáforas más conocidas de Platón, que se encuentra en su obra La República. A través de esta, Platón busca ilustrar la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la realidad. En la alegoría, Platón describe a un grupo de personas encadenadas en el interior de una caverna desde su nacimiento. Estas personas están mirando hacia la pared, sin poder girar la cabeza ni ver lo que hay detrás de ellos. Detrás de ellos hay un juego que proyecta sombras en dicha pared. El filósofo plantea que estas sombras son la única realidad que estas personas conocen y creen que son la verdadera naturaleza de las cosas. Para ellos, las sombras son sus únicas referencias y lo único que perciben del mundo exterior. Luego nos hablan del proceso de liberación de un prisionero que es llevado afuera de la cueva. Al principio, la persona se siente deslumbrada por la luz del sol y no puede ver claramente. Sin embargo, poco a poco sus ojos se van acostumbrando a la luz y comienza a ver la verdadera realidad. Platón sostiene que el prisionero liberado se da cuenta de que las sombras en la caverna no eran más que imitaciones imperfectas de las formas perfectas y eternas que existen fuera. Estas formas perfectas representan las ideas universales que son la verdadera realidad. La alegoría de la caverna simboliza el proceso de adquirir conocimiento y despertar a la realidad. Platón argumenta que la mayoría de las personas están encadenadas en la caverna de la ignorancia, creyendo en las sombras y no cuestionando su existencia. Solo a través de la filosofía y el razonamiento se puede alcanzar la liberación y la verdad. Y para finalizar, recibimos a nuestra última invitada. Ella es Laura Natalí, quien nos dará un concepto global de estos dos grandes filósofos, que partieron un antes y un después los saberes de la filosofía. Adelante, Laura Muchas Natalí. gracias, Edwin. Sócrates fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. Sócrates nunca escribió nada. La pasión que Sócrates tenía por Atena fue tan grande que esto lo llevó a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. La historia de la filosofía griega se divide en un antes y en un después de Sócrates. Para él, la virtud es conocimiento y sabiduría. Sócrates decía que nos volvíamos sabios cuando aceptábamos que no sabíamos nada. Entre sus discípulos se encontraba Platón, el filósofo más influyente de todos los tiempos, que aprendió de él, fue su discípulo por 20 años. Platón, en el año 387 a.C., fundó una escuela de filosofía. Fue el procedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ella se educaron personajes muy importantes como su discípulo Aristóteles. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores de la antigüedad. Muchas gracias por observar el video, no olviden dar me gusta y suscribir al canal. Somos licenciados en Educación Infantil e Formación de la Universidad del Tolima, CIPA Rayitos de Sol. Muchísimas gracias.